a más de 4 décadas. Bruce Willis se ha convertido en uno de los mayores, si no, conos del cine estadounidense. Desde su papel como David Addison en Moonlighting, ganó un Primetime Emmy y un Golden Globe, afirmando su talento actoral excepcional y su carisma poco común. En 1988, Dihar nació, impulsándolo a la cima de la fama y refinando el arquetipo del héroe de acción moderno, un hombre de carne y hueso que suda, sangra y nunca se rinde. Y el éxito de la serie Bihar junto con obras taquileras como Pulp Fiction y The Sixth Sense lo ayudaron a consolidar su posición como una de las estrellas como una de las más influyentes de su generación. Las películas en las que apareció recaudaron más de $5 millones en todo el mundo, ganándole una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el respeto tanto de críticos como de audiencias por igual. Bruce Willis no es solo un actor exitoso, es un icónico labardosa de una era que ha traído recuerdos cinematográficos a millones de personas en Estados Unidos y en el mundo. Pero detrás de Victoria hace una batalla silenciosa y dolorosa. A la edad de 70 años, el hombre que alguna vez vivió por sus líneas está perdiendo gradualmente su capacidad de comunicarse debido a la afasia y a la demencia frontotemporal. La persona que alguna vez hizo que todo el mundo escuchara, ahora tiene que aprender a vivir en silencio. Y sus momentos de olvidar. Las líneas en el set, la mirada confundida en medio de los susurros del equipo y el cumpleaños donde sonrió, pero no pudo decir gracias se ha convertido en las imágenes más trágicas de su vida. Sin embargo, Bruce Willis no caí. Enfrenta la enfermedad con serenidad. Prodedo del amor de su familia, Emma Hemingway, Demi Moore y Susie Yashas, aquellos que siempre sostienen su mano durante las tardes tranquilas. Su voluntad ahora ya no se muestra a través de escenas de acción impresionantes, sino a través de cada día de vivir con dignidad y coraje. Y en ese silencio, el héroe de antaño continúa no para salvar el mundo, sino para hacer el mundo, sino para aferrar a sus últimos fragmentos de sus propios recuerdos. Si esta historia de un héroe que luchó en silencio te conmueve, por favor dale suscribir canal para que no te pierdas los próximos capítulos emocionales de su vida. Y para entender por qué el silencio de Hoyure tanto, tenemos que retroceder en el tiempo hasta un niño pequeño nacido el 19 de marzo de 1955 en Idar-Oberstein, Alemania Occidental, donde su padre estadounidense estaba estacionado y señor era Bruce Willis. Cuando Bruce tenía solo 2 años, la familia se mudó a Carneys Point, Nueva Jersey, un modesto pueblo de clase trabajadora, donde las fábricas y los tecos pintaban una esquina muy estadounidense. En la superficie era una infancia normal. Pero dentro del joven, Bruce había una batalla invisible, un tartamudeo severo. Cada vez que tenía que presentarse, las palabras se atascaban en su garganta. Los sonidos iniciales tropezaban. Las oraciones se rompían y los ojos de los otros niños empezaban a cambiar. Los niños pueden ser crueles sin intención. Lo imitaban, se reían, repetían sus sonidos entrecortados como un juego. Algunas mañanas, él rezaba para que la maestra no la ounaba. En clase, mantenía la cabeza baja, esperando volverse invisible. Hablar frente a la clase no era solo miedo, era una pesadilla. Cada vez que se levantaba, su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, el sudor brotaba y cuando las palabras se negaban a coarbar, la vergüenza lo golpeaba como una ola. En casa, Bruce no era el niño ruidoso. Era más colado que sus hermanos. Observaba más que hablaba. La familia no era rica, pero trabajaba duro. Sus padres se esforzaban por criar 4 hijos.
Nadie tenía tiempo para manejar el miedo de un niño al tartamudeo. Y en el mundo de la gente trabajadora, simplemente tenías que ser fuerte. Pero, ¿cómo puede un niño ser fuerte cuando su propia voz lo traicionó? Entonces, algo milagroso sucedió y en lugar menos esperado, el escenario de la escuela. Cuando se unió al club de teatro, Bruce descubrió algo extraño. Cuando no era Bruce, cuando se convertía en alguien más, los sonidos ya no tropezaban. En el escenario, baja las luces simples del auditorio de la escuela secundaria, hablaba con fluidez, sin tartamudeo, sin vacilación, como si su cerebro hubiera encontrado otro camino para hablar. Actuar no era solo entretenimiento, era liberación. Allí no se burlaban de él. Allí la audiencia escuchaba. Y por primera vez en su vida, Bruce sintió que tenía derecho a hablar. El escenario se convirtió en su refugio. Cada rol era una oportunidad para que el niño asustado una vez se parara al ruido y hablara en voz alta al ruido y hablara en voz alta a una multitud. Los maestros comenzaron a notar su talento. Los amigos empezaron a mirarlo de manera diferente. Lo que había sido su mayor debilidad se convirtió en su mayor impulso. Bruce no actuaba solo por los aplausos. Actuaba para demostrarse a sí mismo que no estaba definido por su tartamudeo. Pero la verdad es que el dolor nunca desapareció por completo. Fuera del escenario, el tartamudeo aún regresaba. Las conversaciones cotidianas todavía falaban a veces. Bruce aprendió a vivir con él. Aprendió a respirar profundamente, a esperar que las palabras llegaran. Esa paciencia, esa resistencia, forjó una fuerza interior silenciosa que el público sentiría más tarde en cada rol que interpretaba. No es irónico. La vida del hombre que luego sería famoso por sus líneas poderosas, por su entrega confiada y sarcástica, comenzó con silencios dolorosos. Un niño que una vez temía hablar en clase, que se reían de él por no hablar con fluidez, creció hasta convertirse en una de las voces más poderosas del cine de su generación. Pero incluso en esa victoria, un círculo fatídico se daba silenciosamente. Su vida comenzó con silencio, con la vergüenza de no hablar de no hablar como los demás. Y décadas después, cuando las luces del escenario se habían atenuado, cuando esas líneas impactantes eran solo recuerdos, enfrentó nuevamente ese silencio. Esta vez no como un niño asustado, sino como un hombre que gradualmente pedía la misma voz que una vez no había salvado. Pero el escenario de la escuela secundaria no era Hollywood. No pagaba el alquiler, no abría puertas a la fama. Después de la graduación, levantó una confianza frágil y un sueño más grande que su pequeño pueblo de Nueva Jersey. Bruce Willis decidió dejar su zona de confort, asistió a la Universidad Estatal de Montclair por un corto tiempo. Luego lo dejó, pero para perseguir lo único que hacía que su corazón latiera. Actual. Y así comenzó Nueva York, no con las luces de Broadway, sino con noches frías y habitaciones estrechas. Nueva York no lo recibió con una alfombra roja. La ciudad devora soñadores, todos los días. Bruce trabajó como barman en el Café Central, en Manhattan, mezclando cócteles para hombre, excetos en trajes caros, productores, gente que había sido vista. Sonreía servides, escuchaba sus historias, mientras su propio sueño esperaba silenciosamente en el bolsillo de su abrigo gastado. De día, hacía audiciones. De noche, limpiaba la barra hasta pasada la medianoche. Algunas noches las propinas eran tan pequeñas que tenía que contar cada dólar para alquiler. Antes de eso, había trabajado como guardia de seguridad en una planta de energía nuclear en Nueva Jersey. El trabajo era monótono, con tonos nocturnos largos, luces fluorescentes, frías y la sensación de que la vida se escapaba sin ser notada. Se paraba de gordía entre gruesas paredes de concreto,
preguntando si estaba desperdiciando su juventud. El sueño de Hollywood era solo una ilusión para un chico que una vez tartamudeaba y encontró salvación en el escenario de la escuela secundaria. Las audiciones no eran como en las películas. No había banda sonora inspiradora, solo habitaciones pequeñas, unas pocas sillas de metal, las miradas indiferentes de los directores de casting la línea familiar. Nunca le amaremos. Nunca ya la amaremos. Bruce salía de esos edificios con un guión arrugado en la mano, diciéndose a sí mismo que la siguiente sería mejor, que algún día alguien fería lo que él creía, que ahí creía, dentro de él quería que ya quería, pero ese día parecía muy lejano. En un momento sus amigos empezaron a conseguir trabajos estables. Se casaron. Compraron casas, vivieron la vida que la sociedad reclamaba, de adulto. Mientras tanto, Bruce, a una edad en la que muchos habían encontrado su camino, todavía frutaba entre lamadas de casting y ternos nocturnos. Sin dinero, sin seguridad, nadie creía que se convertiría en una estrella de cine. No tenía el aspecto clásico de galán de Hollywood de esa época. No era el tipo de héroe musculoso. No era el caballero musculoso. No era el caballero romántico. Solo un tipo común, con una mirada aguda y una media sonrisa. Una vez de ello, en una rara entrevista sobre esa época, solo quería ser visto. No rico, no famoso. Solo simplemente visto. Reconocido que existía, que tenía algo valioso. Para un chico que una vez bajaba la cabeza por el tartamudeo y se deseara más profundo que cualquier premio. Pero Nueva York le enseñó una lección cruel. El mundo no te debe reconocimiento. Tienes que tomarlo. Cada rechazo era un pequeño corte a su autoestima. Cada no es adecuado para el papel era un paso atrás en la confianza. Algunas noches, después de que el barqueraba, caminaba solo por calles moradas o por Halloween, con las luces de neón reflejándose en el pavimento, preguntándose era lo suficientemente bueno, lo suficientemente, persistentemente afortunado para seguir adelante. No es irónico. El hombre que se convertiría en famoso a nivel mundial, cuyo rostro aparecía en carteles alrededor del mundo, cuyo nombre iluminaba las valas publicitarias de Times Square. Una vez solo esperaba que una persona lo viera en una pequeña sala de audiciones, y a la tragedia hay, un más profunda, lograría lo que más anhelaba, ser visto, admirado, celebrado, solo para enfrentar, muchos años después, cuando las luces del escenario se apagaban, otro dolor, gradualmente ser incapaz de verse a sí mismo en el espejo de la memoria. Nueva York, lo de yo hambriento de dinero, de oportunidad, de reconocimiento. Pero esa misma ciudad también forjó su resiliencia. Bruce no se rindió. Siguió haciendo audiciones. Siguió trabajando. Siguió creyendo que en algún lugar haría una puerta destinada para él. Why en esa hambre, en esa ascensión de invisibilidad, algo se estaba formando silenciosamente, un hombre sin miedo al rechazo, porque había pasado toda su infancia en silencio. Esos años en Nueva York no fueron glamoros, no fueron memorables para los medios, pero justo allí, en medio de bares ruidos y frías salas de audiciones, la voluntad de Bruce Willis se templó, la voluntad de un hombre que no necesitaba que le entregaran el reflector, sino que él mismo entraría en él. Yo entonces, después de años de trabajar como barman entre humo de cigarrillos y las luces amarillas de News de Manhattan, después de docenas de audiciones que terminaban en el silencio familiar, lo que Bruce Willis había estado esperando finalmente llegó, no con fanfarria ni trompetas, sino como una puerta que se entreabría justo cuando estaba casi entreabría justo cuando estaba casi sin fe. En 1985 fue elegido como David Addison en la serie de televisión Moonlighting, junto a Sybil Shepherd.
Nadie sabía que este rol cambiaría su vida y cómo marica lo vería. David Addison no era un héroe clásico. Era inteligente, arrogante, hablaba rápido como una ametralladora. Divertido, un poco arrogante, pero extrañamente encantador. Era un personaje que vivía a través de las palabras, e irónicamente, el hombre que una vez tartamudeaba ahora cosibaba. A todo el país con la velocidad y el ritmo de sus diálogos. Bruce no solo actuaba, bromaba, rompía la cuarta pared, jugaba con la audiencia como si fueran comercios fuseran. Los intercambios entre él y Sybil Shepherd se convirtieron en el alma del programa. Agudos, eléctricos, impredecibles. América empezó a prestar atención. Por primera vez, Bruce ya no era el barman invisible ni al rechazado en las audiciones. Era David Addison. Era Addison Tro que aparecía en la televisión nacional. Ganó un Emmy y un Golden Globe por el All, un reconocimiento oficial al que su talento eraría. Los niños que una vez se burlaron del niño tartamudo y niño tartamudo. En Nueva Jersey, ahora debían haberlo visto en sus pantallas de televisión. El hombre que, una vez dijo, solo quería ser visto, ya no podía caminar por la calle sin ser reconocido. Pero el brillo de la televisión también vino con la sombra del prejuicio. Hollywood es rápido para encasillar a las personas. Para muchos productores, Bruce Willis era el tipo gracioso de la televisión. Encantador, hablador, con un toque pícaro, pero podría llevar una gran película. Podría convertir Bartiaga en tequila. A mediados de los 80, el cine de acción estaba dominado por nombres como Schwarzenegger y Stallone. Músculos gigantes, hombres aparentemente talados o mármol. Comparado con ellos, Bruce era más delgado, y más agudo, y más astuto de la calle que sobrehumano. Cuando corrieron rumores de que podría protagonizar una gran película de acción, muchos a la industria se serían. No era material de acción, decían, no lo suficientemente musculoso. No lo suficientemente inteligente, no lo suficientemente grande. El éxito de Moonlighting sería como un fenómeno de televisión, no como un boleto a las filas de las verdades y las estrellas de cine. Había artículos escépticos. Ejecutivos de estudios susurraban que era solo una estrella de comedia afortunada. Bruce conocía bien esas miradas de duda. Había vivido toda su infancia bajo ojos como esos. Pero esta vez, no bajó la cabeza. Moonlighting no solo le dio fama, le dio confianza. Le demostró que podía pararse frente a una cámara. Sabía que no era como los héroes músculos, y tal vez eso era su fuerza. Creía a cada rol una vulnerabilidad muy humana, un sarcasmo inteligente y la sensación de que un héroe también podía sudar y sangrar. Sin embargo, detrás de la sonrisa arrogante de David Addison, Bruce seguía siendo el hombre que una vez caminaba solo por las calles moradas por la lluvia de Nueva York. El éxito no borró esos años, invisibles. Solo los empuñó más lejos, pero nunca desaparecieron. Había noches después de terminar una filmación, cuando las risas en el set se habían apagado, cuando todavía se preguntaba si realmente pertenecía a Lee. Realmente Hollywood lo ve fea a él o solo una versión divertida y consumible de él. Moonlighting hizo que América vitaba Bruce Willis. Pero Hollywood todavía no estaba completamente convencido y en esa idea un desafío mayor esperaba adelante, un rol que destruiría su carrera o lo convertiría en una leyenda. No lo sabía todavía mientras estaba parado en la alfombra roja aceptando premios. Solo sabía que había pasado de ser un niño tartamudo a un hombre al que se le escuchaba. Pero el camino de ser escuchado a ser confiado todavía era largo lleno de espinas. Y entonces, la oportunidad
que muchos llamaron un aralego. En 1988, un guion de acción El amado de Hard aterrizó en las manos de Bruce Willis. Al principio, el rol de John McClane no estaba destinado para él. Muchos de los grandes estrellas músculos de la época habían sido considerados. Cuando Bruce fue elegido, la prensa de Hollywood prácticamente se burló de él. Ese tipo grasoso de la televisión dudaban, se mofaban, predijeron el fracaso. Pero justo en ese escepticismo, una leyenda se estaba formando. John McClane no era un superhéroe, no era invencible. Sudaba, sangraba, tenía miedo. En el imponente edificio Academy, mientras los terroristas tomaban piso por piso, John McClane no entregaba líneas perfectas con un rostro de acero. Lloraba, hacía muecas de dolor mientras los fragmentos de vidrio cortaban sus pies descalzos. Hablaba consigo mismo para mantenerse calmado. Llamaba por ayuda en el walkie-talkie. Temblaba pero seguía avanzando. Eso fue lo que hizo que América se viera en él. Un hombre ordinario empujará impulsado. Instancias extraordinarias. No angelo por sus músculos, sino porque se negaba a rendirse. La escena de McClane sentado en el baño, lavando sus pies ensangrentados y confiando al policía afuera sobre su miedo de nunca volver a ver a su esposa, tocó algo profundo en la audiencia. No era solo acción. Era la fragilidad de un hombre tratando de aferrarse a su familia en medio del caos. Cuando la película llegó a los cines, toda desapareció. The Hub explotó en taquilla. Bruce Willis ya no era la estrella de televisión intentando películas. Era John McClane. La frase "Ikikiei" resonó en toda América. Pósters de su rostro cubierto de sudor y desgreñados aparecieron en cada cine. No hubo un nuevo anocano del cine de acción estadounidense, no una estatua, sino un ser humano de carne y hueso. Pero mientras la audiencia aplaudía y los críticos tenían que admitir que se habían equivocado, pocos sabían que Bruce también estaba luchando su propia batalla, privada de la pantalla. Su carrera de repente se disparó a la estratosfera. Los cheques se disparan. También lo hizo la presión. Cuando te conviertes en un icono de la noche, a la mañana, todos los osaban tu próximo movimiento. Faltaría repetir el éxito. Fue solo suerte. John McClane era su único pico. Bruce no solo tenía que demostrarse en Hollywood, tenía que demostrárselo a sí mismo. Una vez había salido al niño tartamudo, el barman invisible. Ahora era el rostro de una gran franquicia cinematográfica. Y se cambió negociablemente. Días de rodaje largos, entrevistas interminables, ofertas de contratos que se acumulaban. La fama trajo agotamiento. Tenía que ser fuerte todo el tiempo, divertido en todas partes, era habido con restas ingeniosas para la prensa. Y luego estaba la familia. El éxito puede ampliar la distancia entre dos personas. Cuando el reflector brilla sobre uno, el otro puede caer en la sombra. Bruce estaba en medio de un matrimonio, bajo una enorme presión por la fama, los viajes constantes y las expectativas de todo el mundo. John McClane luchaba por salvar a su esposa en la pantalla. Fuera de la pantalla, Bruce intentaba equilibrar la ambición y el amor. Había noches, después de que los zapatos se apagaban, después de que los estrenos terminaban, cuando regresaba a una habitación de hotel y enfrentaba el silencio. Un silencio muy diferente a las explosiones y a los disparos de The Hard. Le recordaba que detrás del icono había un hombre que todavía se preocupaba, que todavía temía. Sabía que Hollywood te ama cuando ganas y está listo para darte la espalda cuando pierdes. La presión ya no era sobre ser visto, era sobre continuar brillando, pero tal vez lo que hizo que dejar fuera inmortal no fueron solo las secuencias de acción sin aliento.
fue que Bruce Willis retiró todas sus heridas invisibles en John McClane. El miedo a ser descartado, el recuerdo de la invisibilidad y el hambre de demostrar su valía. Cuando McClane caminaba sobre vidrio roto, no era solo el personaje sufriendo. Era el hombre que una vez había caminado a través de años recaso. Cuando McClane entregaba líneas sarcásticas en medio del peligro, era Bruce usando el humor como escudo contra la inseguridad. Dejar no solo lanzó en la franquicia cinematográfica, lanzó en la leyenda. Pero esa leyenda no se construyó sobre la perfección. Se construyó sobre sudor, sangre y miedo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y mientras toda América victoriaba a su nuevo héroe, Bruce Willis entendía que su lucha no había terminado. Un héroe en el cine puede sobrevivir a cada explosión fuera de la pantalla. La presión de la fama puede erosionarte silenciosamente, poco a poco, mientras las luces de día y corda viabilidad. Mientras el nombre Bruce Willis se convertía en oro de taquilla, el mundo también comenzó a seguir otra historia, no en la pantalla, sino en la vida real. Ese fue su matrimonio con Demi Moore. Se conocieron a finales de los 80. Se casaron en 1987 rápidamente. Se convirtieron en una de las parejas poderos más famosas de Hollywood. Dos estrellas a la cima de sus carreras. Dos personalidades fuertes. Dos personas jóvenes y ambiciosas. El público veía las fotos en la alfombra roja, Demi radiante, Bruce confiado a su lado, sonrisas perfectas. Estrenos de películas, vacaciones lujosas, eran el símbolo del amor moderno Hollywood, sexy, exceloso y aparentemente inquebrantable. Cuando sus tres hijas llegaron, una por una miel, Scout y Tallulah, esa imagen familiar, hizo que la gente creara que habían encontrado la forma para equilibrar la fama y la felicidad. Bruce a menudo hablaba de sus hijas con un orgullo evidente. No solo era un héroe en la pantalla, era un padre amoroso en la vida, pero detrás de esas fotos perfectas siempre había silencios. Dos grandes estrellas significaban dos agendas. Velos transcontinentales, meses lesos de casa por de filmación, entrevistas seguidas. La fama, que una vez había sido el sueño de Bruce, ahora se convertía en presión. Cada nueva película, cada gran rol, significaba más días leos de la familia. Demi también lo sentía, su carrera explotó con roles controvertidos y los cheques más altos de Hollywood en ese momento. Dos trayectorias ascendentes paralelas, pero no siempre se cruzaban. Había tardes en las que la gran casa todavía estaba iluminada, pero el agotamiento se colaba entre ellos. No por escándalos, no por dicha pública, sino por pequeñas cosas que se acumulaban, falta de tiempo, malentendidos, presión de la prensa. De simple tenía que aparecer como la pareja perfecta. Bruce una vez había sido el hombre luchando sobre vida, roto en dejar, pero en el matrimonio no había banda sonora dramática ni enemigo claro que derrotar. Solo hay una distancia que se ampliaba silenciosamente. Es fácil amarse cuando todo el mundo está victoriando. Pero es mucho más difícil aferrarse cuando las luces se apagan. A finales de los 90, empezaron a aparecer rumores. No fuertes, no sensacionalistas, pero suficientes para que la gente sintiera que algo estaba cambiando. En 2000 Bruce y Demi anunciaron su divorcio, sin guerra mediática, sin acusaciones amargas, sin drama judicial desordenado. Solo una declaración contuta, educada y madura. Ese capítulo de amor se cargó de la manera en que se había desarrollado en sus últimos años, silenciosamente. Para el público, era una noticia triste. Para Bruce, era una grita profunda, pero discreta. No culpó. No criticó públicamente. Siguió trabajando. Siguió haciendo películas. Siguió apareciendo frente a las cámaras como si nada hubiera cambiado.
Pero el divorcio, por muy civilizado que sea, sigue siendo una pérdida, especialmente con 3 hijas en medio. Lo que vale la pena notar es que no se convirtieron en enemigos. Con el time mantuvieron una amistad rara en Hollywood. Asistían juntos a eventos de sus M. Parparo uno al lado del otro en fotos familiar. Pero esa madurez no borraba la tristeza de un amor que había terminado. La tragedia no fue una gran explosión. No fue un shock que sacudiera la opinión pública. La tragedia aquí fue el alejamiento gradual de dos personas que a veces se habían amado profundamente. Para Bruce, un hombre que siempre había usado el humor y la fuerza para enfrentar cada desafío. Esta era una batalla diferente. Silo detrás del cual esconderse, sin líneas grandiosas para enmascarar emociones. Solo tardes que eran más silenciosas de lo usual y viajes levando a las sillas entre dos hogares diferentes. El hombre, que una vez derrotó terroristas en la pantalla, ahora aprendía a aceptar una verdad cotidiana. No todo se puede salvar. Y como muchos eventos en su vida, este dolor no llegó con explosiones, llegó como una ola suave pero persistente, alterando el curso de su vida, sin escándalo, sin ruido. Solo un capítulo de Amor Sarandos, y detrás de las luces de Hollywood, Bruce Willis seguía caminando, levando rasguños invisibles, pero todavía sosteniendo la imagen de un hombre fuerte ante el mundo, de divorcio silencioso de Demi Moore. Bruce Willis entró en otra fase de su vida, ya no la mitad de una admirada pareja poderosa, sino un hombre de mediana edad parado solo para las luces de Hollywood. Su carrera continuó. Su nombre todavía aparece en ese pósters, pero algo había cambiado. Los primeros 2000 no fueron tan deslumbrantes como los finales de los 80 y los 90. Aunque idea tenía roles memorables, no todas las películas fueron un éxito. Algunos proyectos fracasaron en taquilla. Algunos fueron criticados por los diseñadores por carecer de profundidad o repetir fórmulas viejas. Hollywood, notorio por su crueldad, comenzó a sugerir que el tiempo de Bruce podría haber terminado. Artículos lo comparaban con actores más jóvenes, masculinos o más frescos. El nombre que, una vez al éxito de taquilla ya no era absoluto. Todavía era Bruce Willis, pero ya no es lo único. Del teco del cine de acción, las secuelas de Diaria no creaban el impacto cultural del original. La audiencia cambió, los gustos cambiaron. Una nueva generación buscaba héroes diferentes. Y en cambio, la fama, la cosa que una vez lo había elevado a leyenda, comenzó a desvanecer silenciosamente, pero de manera notable. La prensa ya no lo favorecía, la imagen de difícil se le pegó. Algunos periodistas contaban entrevistas breves, respuestas cortantes. Bruce no era el tipo de estrella que amaba actuar para los medios. No le gustaba fingir, no le gustaba sonreír cuando no quería. Y en una industria que exige amabilidad constante, eso se interpretaba fácilmente como frío arrogante, difícil de trabajar, falta de entusiasmo. Frases comenzaron a aparecer junto a su nombre, pero pocos preguntaban por qué. Pocos miraban la presión de alguien que había vivido a más de 2 décadas bajo luces cegadoras. Cuando has estado en la cima, cada paso de pie se compara con tu propio pasado. Bruce no solo competía con otros actores, competía con John McClane, con su propia imagen más joven en mensuales. Había proyectos que aceptaban no porque el guion fuera excepcional, sino por responsabilidad financiera, porque quería asegurar un futuro para sus hijas. Trabajaba sin parar, a veces haciendo múltiples películas en un año. Ese ritmo implacable desgastó su cuerpo. Pero nunca se quejó públicamente. Llegaba al set a tiempo, terminaba sus escenas y luego se iba silenciosamente. Por fuera, Bruce seguía fuerte, se mantenía en forma,
Seguía entrenando, mantenía ese comportamiento, caminando familia, aparecía en eventos, hacía entrevistas cuando era necesario, sonreía para las cámaras. Pero por dentro, el cansancio comenzó a acumularse. No el cansancio de un largo día de rodaje, sino el cansancio de tener que mantener la imagen de siempre ser suficientemente bueno para estar a la altura de su propio legado. Tal vez lo más difícil no fueron los fracasos de Taquila, fue la pérdida gradual de la posición central que una vez ocupó. Bruce una vez había redestinado el género de acción. Ahora tenía que ver cómo Hollywood cambiaba, cómo la tecnología cambiaba, cómo los superhéroes con capas y efectos especiales dominaban la pantalla. Los héroes de carne y hueso como John McClane ya no harán la tendencia principal. Sin embargo, Bruce no se volvió amargado. No criticó públicamente a la nueva generación. No generó controversia para mantenerse relevante. Hizo lo que siempre hizo. Siguió trabajando. Siguió apareciendo. Siguió haciendo el mismo libro. Pero aquellos cercanos a él comenzaron a notar que detrás de esa compostura había una erosión mental silenciosa. La fama puede traer dinero, premios y reconocimiento, pero no garantiza la paz. Bruce tenía todo lo que el viejo barman una vez soñó. Pero la paz todavía lo eludía, y en medio del constante movimiento de la industria y en medio de las alabanzas y críticas que cambiaban semana a semana, él seguía caminando, con los hombros hacia atrás y los ojos aguzaguos, como si nada pudiera sacudirlo. Sin embargo, justo en esa fase, que parecía el declive normal de una estrella de mediana edad, un cambio más silencioso comenzaba. No un escándalo, no un escándalo, no un shock de Dakira, sino algo mucho más. Privado, algo que ni siquiera Bruce había reconocido completamente todavía. Todavía parecía fuerte ante el mundo, pero por dentro, el agotamiento no era solo por la presión de la carrera. Venía de una batalla silenciosa que aún no había nombrado, en medio de esos años en los que la fama ya no era tan deslumbrante como antes, si una fatiga silenciosa se acumulaba por dentro. La vida de Bruce Willis giró inesperadamente hacia una dirección más gentil. En 2007 conoció a Emma Heming Willis, una joven modelo drag, tranquila, muy alejada del ruido de Hollywood. Su relación no comenzó con titulares sensacionalistas, ni con un romance impactante. Luego lentamente, discretamente, como si ambos ya entendieran demasiado bien cómo el reflector podía distorsionar cualquier cosa hermosa. Cuando se casaron en 2009, muchos sintieron curiosidad, incluso escepticismo. La diferencia de edad. Una estrella que había pasado por un matrimonio muy complicado. Una hermosa joven modelo entrando en una familia con 3 hijas adultas. Pero lo que el público no podía ver era la paz que Emma traía a Bruce. A su lado, él no tenía que ser John McClane. No tenía que ser una leyenda de taquilla. Era solo Bruce, el hombre que le gustaba quedarse, cocinar, disfrutar de las tardes sin cámaras. 2 hijas le eran una tras otra, Mabel en 2012 y Belen en 2014. A una edad en la que muchos hombres de la industria empezaban a desacelerar. Bruce aprendió a sostener ese dos, cambiar pañales, cantar canciones de cuna. Esa imagen estaba muy lejos del género descalzo, sobre vidrio roto. Se convirtió en un padre mía, más paciente y gentil. Los cercanos a él decían que le contaba sentarse en el piso a jugar con las niñas, dejarla trepar sobre sus hombros, reír a carcajadas en su casa de Beverly Hills. Lo que era aún más especial era cómo funcionaba su familia combinada. Demi Moore no fue excluida de esa vida. Al contrario, todavía aparecía en los momentos importantes de los hijos. Hubo vacaciones en las que Bruce, Emma y Demi aparecían todos en la misma foto. No era un cuento de hadas perfecto, sino una madurez rara,
En Hollywood, sin guerras frías, sin odio público, solo una familia extendida que ponía a los niños primero. En esos años, Bruce parecía haber encontrado lo que la fama no podía dar: estabilidad. Ya no necesitaba probarse taquilla cada semana. Ya no tenía que competir con actores más jóvenes. Tenía un hogar, una esposa que lo amaba no por alongo sino por el hombre. Tenía mañanas llevando a los niños a la escuela, tardes jugando en el patio. Podías mirar las fotos familiares compartidas en Nortas o Soles y creer eso el feliz capítulo final. El héroe había lucrado suficiente. El hombre, que una vez se perdió entre la fama y la presión, finalmente había encontrado su paro. La vida parecía haberle dado una recompensa tía, Patsé, pero algunas tragedias no tocan fuerte. No se anuncian con accidentes o escándalos. León con una niebla fina, difícil de notar al principio. En los primeros años de su segundo matrimonio, probablemente nadie, incluido Bruce, pensó que el mayor desafío de su vida todavía estaba esperando a Ranete. No su carrera, no el amor, no el dinero. Miramos esa foto familiar y pensamos que la historia se acababa con una luz suave. Pero a veces, justo cuando crees que has escapado de cada batalla, otra comienza silenciosamente desde dentro. Y para Bruce Willis, el hombre que una vez vi yo, a través de su voz y su poderosa presencia frente a la cámara, lo que venía no era una gran explosión. Era un pequeño cambio tan sutil que al principio casi nadie notaba. Un ligero desliz en la memoria. Un momento de olvidar una palabra. Un silencio que duraba más de lo usual. La familia pensaba que estaban entrando en el capítulo más pacífico de sus vidas, pero justo en esos años aparentemente tranquilos, el destino comenzó a escribir otro capítulo, más silencioso, más doloroso y más profundo que cualquier rol que Bruce hubiera interpretado jamás. Y entonces, en medio de esos años aparentemente pacíficos, el verdadero clímax comenzó, no con explosiones, no en set, sino con pequeños silencios, tan mínimos al principio que casi nadie prestaba atención. Bruce Willis seguía trabajando, aceptaba más proyectos, aparecía en varias películas una tras otra. El horario de rodaje estaba leno, el ritmo frenético, pero en algún lugar de ese torbellino, algo ya no se sentía igual. Al principio eran los detalles muy pequeños. Miraba el guión más timo de lo usual, una línea que solía memorizar después de unas cuantas lecturas ahora tomaba mucho más tiempo para fijarse. Algunas tomas tenían que repetirse porque se detenía a mitad de la oración, como si las palabras hubieran desaparecido en el momento en que quería decirlas. El equipo empezó a intercambiar miradas, susurros suaves detrás de la lente. Tal vez está cansado hoy. Tal vez el horario es demasiado pesado. Pero no era solo cansancio. Algo más profundo estaba para Bruce, una vez famoso por su entrega aguda y su broma natural. Ahora a veces se quedaba quieto, unos segundos de más antes de hablar. Esos silencios eran pesados para la audiencia. Tal vez no era obvio, pero para las personas que estaban de ser el Intercept, el cambio era real. Y hubo reportes de que empezó a usar pequeños auriculares en algunas esquinas para recibir indicaciones. Algo raro en su carrera anterior ahora se volvía necesario. Las líneas se cortaban. Sus esquinas se rodaban más rápido. El equipo de producción se ajustaba para acomodarlo. Nadie quería admitir nada serio. Nadie quería creer que el hombre que una vez dominaba cada respiración en pantalla ahora necesitaba apoyo constante para terminar una toma. Había días en los que Bruce parecía bien, sonaría, saludaba a todos, interpretaba escenas de acción como un hábito grabado en su cuerpo. Pero también había días en los que sus ojos se veían más distantes de lo usual.
una mirada como si estuviera buscando algo justo frente a él. No la arrogancia que la prensa una vez le atribuía, no frialdad, sino confusión. En la pantalla la audiencia todavía veía a John McClane, al hombre que nunca perdía el control, pero detrás de la cámara solo quedaba un ser humano, tratando de unir fragmentos de una memoria que se desmoronaba. Sus seres queridos lo notaron antes que nadie. La familia vería momentos en los que repetía una pregunta. Veces en las que se detenía a mitad de una conversación como si se perdiera en sus propios pensamientos. Lo más doloroso no era olvidar una línea, era darse cuenta de que estaba olvidando. Había momentos en los que Bruce miraba a Joan, luego levantaba la vista, con los ojos brillando, con un desconcierto muy humano. El hombre que una vez controlaba cada esquina a su escena ahora no estaba seguro de sus propias palabras. Ya en esa mirada ya no estaba John McClane. Ya no es Raw cinematográfico, solo un hombre tratando de entender qué le estaba pasando a su propia mente. El equipo permaneció profesional. No cotilaban abiertamente, ajustaban el horario de rodaje, reducían los diálogos, aumentaban el número de escenas de acción sin palabras. Pero el cambio era innegable. Los artículos comenzaron a comentar sobre la calidad de las películas, sobre la falta de energía de Bruce. Pocos sabían que detrás de esos comentarios había una batalla silenciosa que aún no había podido nombrar. ¡Ja! No es irónico. El hombre que, una vez definió, el cine de acción con su voz distinta y sus líneas inolvidables ahora enfrentaba a su enemigo más cruel, la pérdida gradual del lenguaje. No cayó por un truco fallido, no se lesionó o una explosión. Esa batalla no tenía humo y fuego. Se desarrollaba en las neuronas, en las conexiones invisibles de la memoria y el habla. La familia lentamente se dio cuenta de que esto no era fatiga ordinaria. Comenzaron las visitas al médico, conversaciones privadas, preguntas que nadie quería hacer pero que tenían que enfrentar. Bruce todavía intentaba mantenerse fuerte frente a sus hijos. Seguía siendo el padre, que los abrazaba fuerte. Seguía sonreír en las fotos familiares, pero por dentro, probablemente sentía más claramente que nadie que algo lo estaba dejando. Ya no más John McClane. Ya no más confianza absoluta frente a la cámara. Solo un hombre desconcertado, parado en el set, tratando de recordar una línea que antes era tan simple y justo. En esos pequeños momentos, la verdadera tragedia comenzó, no ruidosa, no dramática, sino lenta y más dolorosa que cualquier escena de acción que hubiera interpretado jamás. Esos meses brumos finalmente llevaron a un momento que nadie en la familia quería enfrentar pero que ya no podía evitar. En la primavera de 2022, después de muchos exámenes médicos y evaluaciones, se confirmó la verdad. La familia de Bruce Willis anunció públicamente que le habían diagnosticado afasia, un trastorno que no califica la comunicación, el lenguaje y la comprensión del habla. La declaración fue publicada en notas sociales por sus hijas y esposa, escrita en un tono calmado, pero profundamente dolorido. Sin detalles sensacionalistas, sin dramatizacionistas, solo la verdad, cruda y pesada. Hollywood quedó atónito. Los fans en toda América y el mundo se detuvieron en medio del ruidoso ciclo de noticias para leer esas palabras. Afasia, un término médico que muchos nunca habían escuchado antes, ahora ligado a un entorno de oración de toda una generación. Los medios de noticias publicaron la historia por todas partes. Viejos colegas enviaron mensajes de apoyo. Clips de Yippee se compartieron de nuevo como un tributo temprano a un capítulo de carrera que se va. Y entonces la línea más importante. Bruce se retiró oficialmente de la actuación. No por fracasos de taquilla, no por escándalo, no por escándalo.
no por una caída peligrosa en el set. Se alejó del cine porque su cerebro, la herramienta más intrincada del actor, ya no funcionaba como antes. Esto no fue una caída desde División Nakatome, donde John McClane una vez enfrentó enemigos entre humo y fuego. Fue una caída desde dentro, desde neuronas que gradualmente fallaban en conectarse como antes. Hay algo especialmente doloroso en ese contraste. Bruce una vez había vivido, a través de las palabras, líneas sarcásticas, amenazas confiadas, monólogos silenciosos. Ahora el lenguaje, la cosa que lo había salvado de una infancia tartamuda, se estaba convirtiendo en lo que estaba perdiendo. Para un actor, perder la capacidad de comunicarse no es solo difícil. Es perder la herramienta central del oficio. Perder la esencia del yo. La reacción del público no fue curiosidad morbosa, fue una compasión genuina. Mirones enviaron mensajes riendo por los recuerdos de la infancia, por películas que los hicieron reír, que los ayudaron a olvidar días difíciles, ex compañeros de reparto. Llamaron Guerrero, el hombre más fuerte que he conocido, pero en medio de las alabanzas había una tristeza inevitable. Bruce Willis, su héroe, estaba entrando en una batalla que nadie podía pelear por él. La familia se mantuvo, pero él moría. La familia se mantuvo, pero a su lado. Emma Heming Willis habló sobre el camino por delante con área mezclado con fragilidad. Demi Moore también expresó su apoyo, mostrando que aunque el matrimonio había terminado, el lazo permanecía. Los sellos, tanto los adultos como los pequeños, se convirtieron en el círculo que lo rodeaba, pero ninguna palabra de aliento podía aligerar la verdad. Bruce ya no podía actuando como antes. Ya no más sedimación. Ya no más conferencias de prensa animadas. Ya no más esperar por acción y transformarse en otro personaje. El hombre que una vez vio bajo las luces del escenario ahora tenía que aprender a vivir en un mundo más lento, más pequeño, más silencioso. Esta fue la mayor caída de su vida, no desde docenas de pisos de altura, no desde una peligrosa escena de acción, sino desde el propio cerebro, donde cada memoria, cada línea, cada momento que hizo Bruce Willis había sido almacenado, y en el silencio después de ese anuncio. Hollywood entendió que acababa de presenciar el final no de una película, sino de una era. Pero si el anuncio de la fase 2022 había dejado atónito al mundo, entonces 2023 trajo una verdad aún más pesada. La familia confirmó el diagnóstico oficial. Demencia frontotemporal, FTD. Ya no solo un trastorno del lenguaje dependiente, ya no una vaga esperanza de que las cosas pudieran estabilizarse. Esto era una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectaba no solo el habla sino también el comportamiento, la personalidad y la cognición. Para Bruce Willis, significaba que la batalla ya no era sobre recordar una línea, era una batalla para hacerse a sí mismo. La FTD no solo quita el lenguaje, cambia como una persona reacciona, siente, piensa. Cosas que una vez se venían naturalmente, se vuelven difíciles es. Recuerdos una vez claros se desvanecen como fotosvías paso. El sol. La familia anunció la noticia con palabras honestas y valientes. No ocultaron la gravedad. No embellecieron la tragedia. Hablaron la verdad sobre el camino por delante, sobre cómo esta enfermedad actualmente no tiene cura. El mundo leyó esas palabras y entendió que esto ya no era una fase temporal. Esta era la nueva rayada. Perder el lenguaje es lo más doloroso para un actor, pero la efectiva es menos lejos. Hay días en los que Bruce habla menos, en los que sus ojos hablan menos, en los que sus oídos a veces se ven en la nada. Hay cambios sutiles en el comportamiento, reacciones ya no iguales a las de antes. El hombre que una vez controlaba cada expresión frente a la cámara,
Ahora ya no controla completamente su propio cuerpo y mente. Y para alguien que pasó su vida dominando su imagen, eso es un desafío profundo. Emma Hemingway se convirtió en la voz pública de la familia. Compartía no para buscar lástima, sino para crear conciencia sobre la FTD. Hablaba sobre días difíciles, sobre la complejidad de cuidar a un compañero que cambia poco a poco. No es solo una esposa, es una cuidadora, una protectora, la que mantiene el ritmo de la familia. En sus publicaciones, Emma admite el agotamiento, el miedo, pero también habla de un amor inquebrantable. Le recuerda al mundo que detrás del diagnóstico hay un ser humano, un padre, un esposo, que merece respeto. Las hijas de Bruce también compartan fotos con su padre. Momentos simples, sentados juntos, abrazándonos, sonriendo bajo la luz del sol. No imágenes clamorosas, no alfombra troyas, solo familia. Olumar, Scout, Talula, las hijas que crecieron bajo las luces de Hollywood, ahora son los pilares emocionales para el hombre que una vez parecía el más fuerte. A sus ojos, las dos edades menores, Mabel y Evelyn, todavía están en sus años inocentes de la infancia, aprendiendo a amar a su papá de la manera más simple, con abrazos y risas. Luego está Demi Moore, la mujer que una vez compartió más de una década de matrimonio con él no se aleja en este momento. Aparece para la familia, asiste a cuestiones especiales juntos, ayudando a formar un círculo protector alrededor de Bruce. En un mundo a menudo dominado por la amargura y el odio después del buceo, esa imagen tiene un peso diferente. Dice que amor puede cambiar de forma, pero no tiene que desaparecer. La familia no lo abandona. Esa puede ser la oración más importante en toda esta historia. Nadie le da la espalda. Nadie evita la dificultad. Están ahí, día tras día, ajustando la vida alrededor de sus necesidades. Aprenden nuevas formas de comunicarse, aprenden medir paciencia, aprenden a aceptar que algunas cosas nunca volvieran a ser como antes. La FTD es una realidad dura. No es ruidosa como un accidente. No tiene un momento climático claro. Progresa lentamente, a veces de manera impredecible. Pero en medio de todos esos cambios, una cosa por monte sin cambio. Bruce todavía es amado. No porque una vez fuera John McClane. No por 5 millones de dólares en taquilla. No por premios, sino porque es de ellos. Y en ese silencio que se profundiza, la familia se convierte en la voz que habla por él. Cuando él no puede decir gracias, ellos lo dicen por él. Cuando él no puede explicar cómo se siente, ellos lo abrazan más fuerte. Si la primera parte de su vida fue un viaje del silencio a ser escuchado, esta parte es un viaje de ser escuchado de vuelta a silencio, pero esta vez él no está solo. Y entonces, en medio de los días envueltos en el amor familiar, la gente no pide evitar mirar a Hase atrás a las imágenes que una vez hicieron famoso el nombre de Bruce Willis. Hubo un tipo en el que él era el hombre, corriendo entre explosiones, cargando a través de humo y fuego, gritando líneas que achigan estalarte a trozos enteros. Una vez salvorienes, detuvo desastres, confrontar estas, rescató al mundo en innumerables películas. En la pantalla, siempre era él quien se metía en el peligro mientras otros huían. Era el símbolo del coraje estadounidense, no perfecto, no invencible, pero nunca retrocediendo. Pero la vida tiene una forma extraña de rever los roles. Hoy, Bruce ya no es el que salva al mundo. Su familia lo está salvando a él. No de un edificio en llamas, no de enemigos armados con pistolas, sino de la soledad que puede venir con la enfermedad. Lo mantienen en los brazos de la reale Adei, en el ritmo gentil de la vida cotidiana. Ya no corre por pasillos largos en medio de disparos.
Ya no hace muecas de dolor al pisar vidrioto. Ya no grita líneas sarcásticas desafiando a los enemigos. Ya no gemas acción antes de transformarse en ese inerte. En cambio, he tardes tranquilas. Luz del sol entreta agua a las ventanas, pájaros cantando en el jardín, los pequeños pasos de las hayas corriendo por la sala. Hay días en los que Bruce se sienta en el porche mirando silenciosamente al cielo. No necesita decir nada, no necesita actuar, solo estar presente para el mundo. Esa imagen puede apretar el corazón. El hombre que una vez dominaba la gran pantalla, ahora vive en un espacio más pequeño y más lento, pero para su familia, todavía es él, es padre, el esposo, el amigo. Es irónico cuando se piensa en sus vuelos. En The Halt, John McClane salvó a su esposa en medio del caos. En otras películas, Bruce a menudo interpretaba al protector, al guardián. Ahora, su esposa y ellos se han convertido en su escudo. Lo protegen de ojos demasiado curiosos, de escrutinio innecesario. Crían un mundo lo suficientemente cálido para que él no se sienta perdido en los momentos en que la memoria se desvanece. Ya no controla el ritmo de la vida como antes. Ya no más horarios de rodaje lenos, vuelos transcontinentales, conferencias de prensa animadas. En cambio, los días se organizan alrededor de la salud, alrededor de las necesidades del cuerpo y la mente. La vida se ralentiza, y en esa ralentización hay una tristeza gentil, pero también hay otro tipo de belleza. Bruce una vez deseyó que le gustaba estar en casa más que nada. Tal vez es sino de la manera que una vez imaginó, ahora lo tiene. Las tardes tranquilas. Ya, no son vacíos alrededores. Se convierten en espacio para que la familia esté junta. Para que los niños se sientan cerca de su papá. Para que Emma sostenga su mano sin necesitar palabras. El hombre que una vez salvó al mundo. En la pantalla ya no necesita probar nada. No necesita correr más rápido, golpear más fuerte, gritar más alto. La batalla actual no se mide por enemigos derrotados, sino por días vividos en amor. Y sí, es una cosa que la vida de Bruce Willis nos enseña, es que un héroe no es solo el que se lanza al peligro. Un héroe también es el que acepta su propia fragilidad. Hoy, Bruce ya no grita en medio de disparos, ya no camina a través de humo y fuego. Se sienta tras la familia, en la luz de la tarde. Y el silencio ya no es el tarde, y el silencio ya no es el miedo de la infancia. Es realidad, una realidad dolorosa, pero no solitaria. Y en ese silencio hay un traspaso gentil, del que salvaba a otros al que salvaba por el amor. Cuando se mira hacia atrás en todo el viaje, es fácil preguntarse, todos esos manos bajo, presión dejaron algo más profundo de lo que pensamos. Los médicos nos dicen que la enfermedad de Bruce Willis era un accidente específico. No hubo una caída fatídica. No hubo una salud lesional que se pueda señalar que se pueda señalar. Esa fue la causa. La demencia temporal no es tan simple. Pero eso no significa que su cuerpo y mente nunca hayan soportado tensión. Bruce pasó más de 4 décadas en una industria que nunca duerme. Escenas de acción, incluso cuidadosamente preparadas, eran impactos reales, caídas reales, días de rodaje de 14 horas sin parar. No era el actor que solo vea trabajar a los dobles de riesgo. Le gustaba interpretar muchas escenas peligrosas él mismo, desde saltar a través de ventanas, colgarse de alturas, hasta persecuciones intensas. Su cuerpo soportó fuerzas significativas muchas veces. Y luego estaba la presión de Takira. Después del enorme éxito de dejar cada nueva película elevaba expectativas enormes. Millones de dólares invertidos. Cientos de personas trabajando detrás de esquina.
Su nombre en el póster no era solo arte, era responsabilidad económica. Si la película volaba, la crítica no solo apuntaba al guión o al director, apuntaba a ella. Bruce ha perdido el toque. Todavía puede elevar una película. Esas preguntas no aparecieron una vez, se repitieron a lo largo de los años. Vivir en ese entorno significaba siempre tener que mantener la imagen, siempre tener que ser fuerte, siempre listo para la siguiente entrevista, el siguiente rol, el siguiente salto. El estrés no era una tormenta corta, era una olisna persistente, gota a gota, que nunca se detenía. Y con el tiempo, por más fuerte que fuera el cuerpo, comenzaba a sentir el cansancio. En los últimos años de su carrera cinematográfica, Bruce trabajaba a un ritmo que sorprendía a muchos. Había aceptado múltiples proyectos en un solo año, en parte por responsabilidad financiera, en parte porque no estaba acostumbrado a quedarse escuyato. Pero ese ritmo exigía una enorme energía mental. Memoriza líneas. Recuerda detalles de la trama. Cambiar de personaje constantemente. El cerebro tenía que correr sin parar. No hay prueba científica directa de que la presión de la carrera causara la FTD, pero nadie puede negar que el cuerpo y la mente humanos son un sistema completo. Décadas viviendo en condiciones de alto estrés, bajo luces, cegadoras y escrutinio público constante, seguramente dejaron su marca. Puede que no sea la causa, pero es el don de fondo de una vida siempre en estado de lucha. Su cuerpo había luchado. Los impactos en el set. Las horas interminables de entrenamiento para mantener su físico. Los vuelos constantes a través de continentes. Las noches con mioco sueño por los horarios de rodaje cambiantes. Todo se acumuló a lo largo de 2 años, y ahora su mente también estaba lucando, pero de una manera diferente. Ya no lucando por recordar guiones, sino lucando por aferrarse a los recuerdos más básicos. Hay una tristeza profunda en ese contraste. El hombre que una vez controlaba cada movimiento más pequeño de su cuerpo, ahora no puede controlar el progreso de la enfermedad. El hombre que una vez se paraba en medio de humo y fuego con ojos agudos ahora a veces mira a lo lejos, como si tratara de encontrar una pieza que falta. El cuerpo está cansado, la mente se está fracturando, pero en medio de todo, una cosa permanece intacta, la dignidad. Bruce no se quejó públicamente. Su familia no convirtió la historia en un espectáculo. Aceptaron la realidad con honestidad y coraje. Y tal vez eso es un tipo diferente de fuerza. No ruidosa como explosiones en pantalla, sino mucho más profunda. Su vida no terminó con un accidente dramático. Se ralentizó, se desvaneció, poco a poco. Pero cuando se mira hacia atrás en todo el viaje, la gente no solo vio una enfermedad, ven un cuerpo que luchó toda su vida para traer historias a otros. Y una mente, incluso mientras se apaga gradualmente, todavía rodeada del amor de aquellos que nunca lo dejaron. Y mientras la historia de Bruce Willis avanza ese capítulo, ya no es solo él había tenido un acto famoso enfrentando una enfermedad. Se convierte en un espero que refleja toda una cultura que creció con él. Americé una vez Bruce como el modelo de fuerza, el hombre que manejaba crisis por su cuenta, que no esperaba rescate, que no pedía ayuda. Pero ahora, él está enseñando a Américo una lección mucho más profunda. Bruce enseña que los héroes pueden ser vulnerables. A la pantalla, John McClane sudaba y sangraba, pero al final ganaba. En la vida real, Bruce no gana de esa manera. No derrota la enfermedad. No regresa al set con un regreso dramático. En cambio, acepta la realidad. Y en esa aceptación yace un tipo diferente de coraje. La vulnerabilidad no lo hace
más pequeño. Lo has es más humano que nunca. Amerisa quedó con la imagen de un hombre que nunca llora. Nunca es que, pero Bruce, a través de su propio viaje, muestra que necesitar ayuda no es fracaso. Cuando la familia anunció su condición de salud, no ocultaron la fragilidad, no intentaron preservar la imagen de invencible. Dijeron la verdad. Y eso envió un mensaje poderoso. Un hombre puede necesitar cuidados. Puede depender de otros. Y eso no disminuye su valor. En una sociedad que a menudo equipara el valor de un hombre con la fuerza y el control, Bruce rompió involuntariamente ese molde. El hombre que una vez controlaba cada situación en la pantalla ahora no puede controlar el curso de su enfermedad. Todavía es respetado. Todavía es respetado. Todavía es visto como un héroe, no porque sea más fuerte que la enfermedad, sino porque se la enfrenta con dignidad. Y tal vez el hecho más grande es sobre la familia. En sus películas, Bruce a menudo interpreta a hombre luchando por proteger a sus seres queridos. En la vida real, cuando ya no era lo suficientemente fuerte para proteger, su familia se levantó para protegerlo. Emma Hemming Willis se convirtió en la voz firme no solo para él, sino para toda la comunidad de familias que enfrentan la FTD. Demi Moore, aunque ella no es su esposa, permanece a su lado como una parte inseparable del círculo. Las hayas, desde las adultas hasta las pequeñas, juntas forman una pared cálida alrededor de su padre. La familia es la verdadera fuerza, no la taquilla, no los premios, no la fama. Cuando las luces del escenario se apagan, cuando la memoria se desvanece, cuando las líneas ya no fluyen, lo que lleva son manos que se sostienen. La historia de Bruce comenzó con niño mudo, temeroso de hablar en clase, temeroso de las miradas bolonas de sus amigos. Ese niño encontró su voz en el escenario, convirtiendo la debilidad en fuerza. Y ahora ese hombre enfrenta nuevamente la pérdida gradual del lenguaje. Es un círculo cruel, pero entre esos dos puntos de silencio, infancia y vejez, ya que es una vida completa vivida. Bruce puede estar perdiendo, puede estar perdiendo sus palabras. Puede que ya no recuerde cada rol, que hizo famoso su nombre, pero no ha perdido su dignidad. No ha perdido el amor de su familia. No ha perdido el legado que dejó en los recuerdos de millones. Amerisa aprendió que un héroe no es alguien que nunca dé. Un héroe es alguien que, cuando cae, todavía es amado y todavía mantiene el respeto del mundo. Bruce Willis ya no corre por pasillos llenos de humo, pero todavía se mantiene firme en los corazones de aquellos que crecieron con él. Y tal vez esa es la mayor victoria, no sobre enemigos en pantalla, sino sobre la cuerda de tiempo. Ya, así la historia de Bruce Willis no termina con un gran plano cinematográfico. No hay banda sonora que se eleve. No hay disparo final resonando a través de humo y fuego. No hay línea aguda que haga instalar un teatro entero. El final para el hombre que una vez gritó y pequiquié no llega con una explosión, llega como en la tarde tranquila. La luz del sol extendiéndose por pisos de madera y manos sosteniendo manos. Ya no más líneas famosas. Ya no más luces. Ya no más lentes esperando la expresión perfecta. Solo una familia reunida alrededor. Una esposa sentada aquí, descansando su mano en el hombro de su esposo. Y adultas inclinándose para abrazar a su papá. Ya no niños que necesitan protección, sino mujeres que ahora lo protegen. Las dos chichatas sentadas justo a su lado, sin entender completamente la enfermedad todavía, pero entiende que su papá necesita sus abrazos. El héroe no necesita hablar, porque todo el mundo está hablando por él. Clips viejos de películas se comparten de nuevo. John McClane caminando sobre vidrio. Roe saltó pero todavía avanzando.
Líneas sarcásticas citadas de nuevo en programas de televisión. Amigos, colegas, directores, actores, todos hablan de Bruce con respeto. Hablan de un profesional, un hombre enfocado que nunca retrocede ante un desafío. Pero esos tributos no son solo para el actor, son para el hombre. En los últimos años de su carrera, cuando siguió trabajando incluso mientras su cerebro comenzaba a traicionarlo, Bruce no selló públicamente, no culpó a nadie, no convirtió su declive en un espectáculo trágico para llamar la atención. Solo hizo lo que siempre hizo, aparecer, hacer su trabajo y luego irse silenciosamente. Va cuando ya no pudo continuar. DJ el escenario con dignidad. Hay algo tanto doloroso como hermoso en esa imagen. Doloroso porque el hombre que una vez dominaba cada entrega de línea ya no puede completar una oración. Hermoso porque no se queda solo en ese silencio. Su familia no lo abandona. Hollywood no le da la espalda. La audiencia no le va. Yippee una vez fue un desafío. Ahora es un recordatorio de una era, de un espíritu inquebrantable. Pero Bruce ya no necesita decirlo. Esa línea ha vivido lo suficiente en los recuerdos de millones. No necesita repetirse en pantalla para seguir existiendo. Si su vida comenzó con niño, tartamudo termidoso de hablar en clase termina, con un hambre que gradualmente pierde el lenguaje, entonces en esos dos puntos hay un capítulo completo de la historia del cine. Fue visto, fue escuchado, fue amado. Y tal vez, en lo profundo del corazón de ese niño hace mucho tiempo, eso fue suficiente. Algunos héroes son recordados por su victoria final. Bruce será recordado por el age, por cómo convirtió la fragilidad en fuerza, por cómo permitió que todo el mundo viera su debilidad sin perder respeto, por probar que la dignidad no depende de la capacidad de hablar o recordar, sino de cómo eres amado y de cómo has vivido. Hoy, mientras se sienta entre la familia, tal vez en recordar el rol que construyó su nombre, tal vez incapaz de decir un largo gracias, todavía hay manos que sostienen las huellas. Y en ese silencio, no hay fracaso. No hay derrota. Solo un hombre que luchó lo suficiente y ahora se le permite descansar. El héroe ya no necesita hablar. Porque sus hechos hablan por él, porque su esposa habla por él, porque las audiencias que crecieron con él hablan por él. Todo el mundo está hablando por él. Yippee-ki-yay, papi. No como un grito de sabienda contra enemigos, sino como un susurro lleno de amor. Un adiós sin tragedia, rebosante de gratitud. El hombre que una vez salvó el mundo, en la pantalla ya no necesita salvar a nadie. Nos dio suficientes historias suficientes, recuerdos suficientes, lecciones de coraje y humanidad. Y en esa habitación tranquila, donde ya no hay luces ni cámaras, solo familia sosteniendo sus manos, la leyenda no desaparece. Solo cambia de forma. De disparos a niños, de líneas famosas a perretones de manos cálidos. De héroe en pantalla padre, esposo, hombre que es amado. Y eso no es un final ruidoso, pero es un final digno. La historia de Bruce Willis rompe nuestros corazones no solo por la demencia afrontó, sino por la profunda línea del destino. Un niño que, una vez tartamudeaba, encontró su voz en el escenario, se convirtió en un icono cinematográfico con el resonante, y piquiay, indijar, y ahora gradualmente pierde ese mismo lenguaje. La imagen de él olvidando líneas en el set, usando un auricular para indicaciones, o ojos confundidos en medio de los susurros upi, es uno de los momentos más trágicos, porque muestra que incluso los héroes tienen límites, pero lo verdaderamente admirable es cómo él y su familia enfrentan la realidad, anunciando públicamente la afasia en 2022, luego la FTD en 2022. Sin ocultar ni embellecer, Emma, Demi y los niños están a su lado.
sosteniendo su mano a través de tardes tranquilas, probando que valer una persona no está en $5 millones en taquilla, sino en el abrazo de la familia cuando las luces se apagan. Para los estadounidenses, una sociedad que celebra la fuerza y la autosuficiencia, esta historia nos recuerda que los héroes pueden ser vulnerables y necesitar ayuda. ¿No es fracaso? Bruce ya no corra. A través del humo como John McClane, pero nos enseña una lección más grande. La dignidad no desaparece cuando la salud declina. Se mantiene por el amor, la honestidad y cómo enfrentamos la habilidad. Si la historia de Bruce Willis ha tocado tu corazón, por favor dale. Suscriba al canal para que podamos seguir contando y preservando estos viajes profundamente humanos juntos. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otra historia que te trae lágrimas a los ojos.